Entonces eran consultas y el tema de plantas elevadoras. Entonces en la parte de consulta, y, reitero que el examen final del curso está previsto para el día 20 de julio, de 9 a 12 horas, en la sala que va a ser en modo presencial, en la sala de computación del edificio de Vidaurre. ¿Ya? Entonces, es un solo evento que está previsto para ese día. Yo no sé si usted trabaja, Tami. Si Sí, pues trabaja, estoy trabajando, pero no hay problema con mi permiso. Puedo ir. tiene que pedir permiso y si algún alumno Sí. tiene problemas, tiene que solucionarlo. Aquí no hay prueba de recuperación, no hay nada. Hay un solo evento. Y el evento va a ser tal como eh, hemos indicado en los controles. Frente al computador se va a descargar el control y uno se va a desconectar de internet. El celular va a quedar ahí en el bolsillo. Va a tener el computador una hoja y un lápiz. ¿Ya? Eso va a ser el examen a la única alumna que tengo hoy día, que es doña Tamara. Doña Tami, perdón. No, profe, si se unieron más, ¿Mm? se unieron más. Ahí déjeme ver quién. Los de siempre, Javier y Francisco. Buenos días. Hola, profe, Hola, buenos días. profe. Buen día. Ya. Entonces, estábamos viendo acá. Entonces que el examen, ya insisto, va a ser el día 20 y los que están trabajando ese día tienen que pedir la mañana de permiso o realizarán alguna actividad en forma previa que les permita compensar las horas de ese día. ¿Tienen alguna consulta, Francisco, Javier, al respecto? No, profe, yo no. No, profe, Perfecto. por favor. ¿Alguna consulta que tengan antes de partir con los temas de la clase de hoy? Partimos entonces con los temas. ¿Ah? No, profe, ni una consulta por ahora. Perfecto. Yo asumo que hicieron, eh, desarrollaron las pruebas que subí. Sí, yo hice la de la que había que buscar el refuerzo, la hice. Y el otro lo estuve viendo, pero no lo pude terminar al ¿Cuál? 100. Creo que era ese que estaba mostrando delante, el tranque. El del tranque. Sí, ese mismo. Ya. El del tranque no tiene absolutamente nada complejo. ¿Ya? Cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, tiene que identificar cuáles son las fuerzas que están actuando. Lo primero que tenemos es el peso del muro. Y para calcular el peso del muro, tenemos que calcular el volumen y lo multiplicamos por el peso específico. Tenemos toda la información para calcular el volumen del muro y consecuentemente el peso específico.
Y este tipo de ejercicio uno lo hace respecto de un ancho unitario. Entonces uno dice, oiga, perfecto, el cálculo de la fuerza va a ser por ancho de muro, que voy a asumir un ancho unitario de 1 metro, o la profundidad de 1 metro. ¿Cuáles son las otras fuerzas que actúan en el muro, o que actúan con el muro? La fuerza del agua. Perfecto. ¿Y cómo actúa la fuerza del agua? ¿O cómo actúa el agua respecto del muro? En forma perpendicular. Ahí yo creo que vale la pena hacer un modelo, ¿ya? Tenemos primero que actúa el peso del muro y el efecto del agua. Yo puedo calcularlo como indica, no sé si Javier o Francisco, perpendicular a la superficie del muro. Y la otra forma que tengo es de descomponer las fuerzas. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, oiga, yo tengo aquí, tengo el peso del muro. ¿Estamos claros? Tengo la fuerza del agua que actúa en sentido horizontal. Y la otra fuerza que actúa es el peso del agua sobre el muro. Entonces, si en mi modelo yo lo simplifico y lo dejo de esta manera, respecto del punto A, tengo que calcular el momento de todas las fuerzas que están actuando. Voy a tener las fuerzas volcantes, que es el impacto de la fuerza del agua con el brazo respecto del punto A, y las fuerzas resistentes son el momento del muro por el brazo al punto A, más el peso del agua sobre el muro, también en que tengo que calcular la distancia de la fuerza equivalente respecto del punto A. Si yo quiero calcular la fuerza perpendicular que actúa sobre el muro, hay fórmulas que puedo encontrar por ahí y lo puedo desarrollar. Y puedo, donde tengo aquí las ilustraciones, aquí imágenes, la fuerza, determinar cuál es la fuerza que estoy dibujando ahí, que la vamos a ampliar para que nos quede más claro. Lo vamos a dejar el mismo color y lo vamos a ampliar. ¿Ya? Yo a través de las fórmulas que recordaré de mecánica de fluido, podría calcular el impacto, el valor de la fuerza. Tengo que calcular cuál es el punto de aplicación de esa fuerza. Y después, cuando tomo un momento respecto del punto A, tengo que determinar cuál es la distancia, ¿ya?, a la cual actúa esa fuerza en sentido perpendicular. Entonces acá tengo que determinar
Perdón, ahí no me... ¿Cuál es el valor de esa distancia? ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo la fuerza equivalente con la fórmula que la mitad del curso usó, calcularon el valor de esa fuerza. Pero nadie calculó cuál es la distancia respecto del punto A sobre el cual voy a calcular el momento correspondiente. Entonces, cada vez que yo tengo un caso así, tengo que hacer un modelo. Y nadie dibujó, de las personas que hicieron el ejercicio, este modelo. Porque respecto de ese modelo yo tengo que aplicar las fórmulas correspondientes. Entonces, para mí es más sencillo usar este modelo de acá, en que conozco el peso del muro y la distancia a la cual actúa la fuerza total respecto del punto A, que es el valor de la de B partido por 2. La fuerza del agua actúa a la altura de agua partido por 3 respecto de ese punto. Y la fuerza, el peso del agua, tengo que calcular el tercio de este tramito y le resto ese valor al valor de B. Y ahí obtengo todos los datos. Entonces, cada vez que yo tengo un problema de estas características, tengo que hacer un modelo. Y respecto de ese modelo, cuando tenga claridad respecto al modelo, puedo comenzar a trabajar. En este otro de acá, alguien se recordó de la fórmula, aplicó la fórmula, las compartió con la mitad del curso, ¿ya? Pero nadie hizo el modelo y el problema era que había que determinar el valor de la ubicación de esa fuerza respecto del punto A, y probablemente esa cosa debiera, dijéramos, el dibujo este no está a escala. Eso tengo que hacerlo a escala para poder determinar cuál es la distancia a la cual actúa esta fuerza equivalente hidrostática, que es la componente de la fuerza horizontal con el peso vertical de la masa de agua sobre el muro. Entonces, cada vez la importancia de este ejercicio es decir, oiga, mire, yo tengo que hacer un modelo que es prácticamente un modelo muy parecido cuando planteamos el ejercicio y Javier había hecho los cálculos, había hecho un modelo y se había equivocado con la altura de agua, porque ahí estábamos pidiendo la fuerza hidrostática. ¿Ya? Me gustaría creer que cuando hicimos el ejercicio indicamos la forma en que se resolvía. Tami y Francisco realizaron el ejercicio recordando lo que habíamos indicado en la clase. Quiero creer que lo hicieron. No voy a preguntar más o menos porque quiero que sea un día positivo. ¿Alguna consulta? No, profe, quedó claro. ¿Francisco? No, profe, sí se entendió. Entonces, yo les sugiero que los hagan. Sí, el día 20 de julio van a estar solos contra el mundo. Oye, les quiero contar algo más o menos que me contó mi señora
hace un par de días, el hijo de una amiga se fue a hacer un posgrado en finanzas a Portugal y viajó por muchas partes y fue a ver a un amigo en Canadá. ¿Ya? Entonces se puso en la fila para ingresar a la policía en Canadá y estaba en el lugar número 3. En el lugar número 1 había una persona árabe, que tenía pinta de árabe, que dijo, oiga, no, si yo vengo a estudiar inglés y estoy inscrito en el instituto UTEM, por dar un nombre. Ya le dije, por favor, espere un segundo. La policía que lo estaba atendiendo ingresa al sistema y dice, oiga, he revisado toda la lista de alumnos del instituto UTEM y usted no está. Y le dice, go back. Delante de él había otra persona, un europeo, y usted le dice, aquí viene, yo vengo, le digo, a hacer una práctica en soldadura porque acabo de terminar un curso, soy soldador titulado. ¿Qué fue lo que hizo la policía? Lo agarraron, le dijeron, por favor, pase, tome asiento y responda a este cuestionario. Y el cuestionario que tenía por delante era de le pedían describir o alguna cosa parecida, 2 tipos de soldadura. Y la persona no supo. Y el policía le dijo, go back o go home. Le tocó al hijo de la amiga de mi señora. ¿Y usted a qué viene? Vengo a visitar a un amigo y yo soy ingeniero civil industrial, que estoy haciendo un posgrado en economía en Portugal. ¿Cómo financia el viaje? ¿De dónde saca la plata? Fue todo un cuestionario. Entonces, pues le dijeron, así que usted es ingeniero civil industrial, por favor tome asiento, resuelva estos 2 ejercicios. Lo resolvió y el policía le dijo, welcome. ¿A dónde voy? Ya, hoy día en el mundo existe tal desprestigio de las universidades, de los centros académicos, que cuando uno dice, oiga, yo soy ingeniero de tal cosa, no tenía el peso que tenía cuando yo comencé a trabajar por allá por los años 80, que le decían, por favor, bienvenido, adelante. Ahora hay que demostrar que realmente uno tiene conocimientos. Entonces, si a uno le ponen este ejercicio, que es realmente sencillo, tiene que demostrar cómo lo resuelve. Y si ustedes van a viajar a algún país, a lo mejor les puede tocar que le digan, perfecto, usted es ingeniero civil en obras civiles de la UTEM, perfecto, resuélvame estos 2 ejercicios. Y dependiendo de lo que ustedes demuestren en ese instante, les van a decir go back o welcome. ¿Algún comentario sobre esta, llamémosle, anécdota?
Yo nunca había pensado que me podrían hacer una prueba afuera, profe. En Canadá te la hacen. Así que si están pensando en ir a Canadá, tienen que tener todos los conocimientos básicos suficientes para demostrar que son dignos estudiantes de ingeniería civil de la UTEM. O les van a decir go home. Entonces uno tiene que saber cómo hace el planteamiento. Y la forma correcta de hacer el planteamiento puede ser la forma que está la fuerza dibujada en color azul o en color rojo. Y a mi modo de ver, la forma más sencilla es descomponer el problema en 3 subproblemas. El peso del muro, el peso del agua sobre el muro y la fuerza que actúa, ¿ya? Entonces, que recuerden la fórmula más o menos para calcular la fuerza equivalente azul. Oye, si la recuerdan, miel sobre hojuela. ¿A qué distancia? ¿Cuál es la ubicación de esa fuerza? Si recuerdan la fórmula, miel sobre hojuela. Pero lo más probable es que no la recuerden. Yo personalmente prefiero usar el método que está dibujado en color rojo, que es muy sencillo. Calculo la fuerza del agua, el peso del agua, el peso del muro, el brazo respecto a, para las 3 fuerzas, calculo el momento y calculo el momento volcante, el momento resistente y después calculo el factor de seguridad. ¿Ya? ¿Cuánto me demoré en hacer esta cuestión? Probablemente 15 minutos. Pero tengo que tener claridad respecto al modelo. El modelo en azul, necesito saber cuál es la distancia que hay desde el punto a la proyección de la fuerza hidrostática que está actuando sobre el muro. Como dijo ahí Francisco o Javier, tengo que calcularla respecto de la fuerza perpendicular a la superficie del muro. ¿Ya? El ejercicio 1, ¿alguien lo hizo? ¿Ese se parece al de la otra prueba, o no? Sí, pero tiene una salvedad. ¿Ya? Yo tengo un estanque. Déjame ver aquí donde tengo un estanque por aquí dibujado. Asumamos que ese es el estanque. Tengo otro estanque que está colocado ahí. Y tengo una línea que conecta los dos estanques, que supongamos que tiene esa característica y que llega por acá arriba. Ya, entonces aquí me dan todos los datos de la cota de la tubería de conducción. Me dicen que son estanques de agua, que hay una tubería que los conecta con una cierta característica. ¿Ya? Y como me dan todos los datos geométricos y las características del sistema, yo puedo calcular el caudal que transporta este sistema.
se puede. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar mi línea piezométrica. Asumo un cierto nivel de agua, dibujo mi línea piezométrica que llega aquí a la parte alta del estanque. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, tengo aquí energía disponible y en el óptimo va a ser igual a la pérdida de carga. ¿Qué puedo hacer para aumentar? Y ahí tengo un caudal base. ¿Qué puedo hacer para aumentar el valor del caudal que transporto del estanque A al estanque B? Cuando aquí me plantean, le consultan por las obras que se podría requerir para conducir este caudal, en que en el año 35 va a ser un 40% mayor que el caudal actual. Entonces me dicen, tengo un caudal de proyecto igual a 1.4 por el caudal base. ¿Cuáles son las obras que tengo que considerar? Un refuerzo, un cambio de diámetro completo o una bomba. Perfecto. Esa era la respuesta que yo esperaba esperar. Perdón, esa es la respuesta que esperaba recibir de ustedes. Y me alegro que Tami la haya mencionado. Entonces acá tengo que considerar, primero calcular el caudal base, calculo el caudal que se requiere como situación de proyecto y después decir, perfecto, opción 1, una planta elevadora. Opción 2, un refuerzo. Y tengo que determinar si el refuerzo es total o parcial. Y eso va a depender de la forma del perfil. Y la otra opción que tengo es de renovar completamente la conducción. ¿Cuál es la que tengo que desarrollar? El refuerzo. ¿Por qué? Eh, porque ocuparía el menor diámetro y sería la de menor valor actualizado, supuestamente. ¿Quién tiene otra opinión entre Javier y Francisco? Yo diría que habría que calcular como el booster que hay que incorporar. ¿Pero por qué? El costo final de la planta elevadora va a ser el costo de la planta elevadora, más el costo de operación y mantenimiento actualizado. ¿Cuánto vale eso? No tengo idea. ¿Cuál es el costo del refuerzo? El costo del refuerzo es el costo del refuerzo que lo puedo calcular más el costo de operación y mantenimiento. Y el costo de la renovación, el costo final de la renovación es el costo de la construcción más el costo de operación y mantenimiento. Y de estos tres, tengo que recomendar el menor de los tres. No sé, ¿por qué se casan con una opción si no tienen los datos? ¿Les queda claro?
Sí, profe. Perdonen que sea pesado y desagradable, pero tengo que hacerlo. Entre el refuerzo y la renovación, como hay ambos han sido determinados con la opción del diámetro mínimo, la opción más barata en principio sería la del refuerzo, porque tendría el menor diámetro, porque cuando yo haga la renovación va a ser un diámetro mayor al diámetro actual. Pero respecto a ese costo con el de la planta elevadora, no lo sé, tengo que hacer los números. ¿Ya? Volvamos entonces a los temas de la clase de hoy. Entonces, volvemos al tema de la elevación mecánica. Y en la elevación mecánica, ¿cómo se determina la, la energía que tengo que agregar a un fluido para que salga al final de la conducción con la planta elevadora al inicio? ¿Cuál es la fórmula con la cual calculo la potencia eléctrica de esa planta elevadora? ¿Alguien la recuerda? La potencia era 14 por caudal por altura de la bomba, si mal no recuerdo. La fórmula mnemotécnica. Claro, Pero ¿cuál es el origen de la fórmula? recuerdo que estaba partido por una eficiencia. Si yo fuera el policía, te diría go back. ¿Ya? Entonces, tenemos un ejercicio que ya lo habíamos hecho en un curso anterior, que lo vamos a reiterar. Dice, oiga, hay una planta elevadora que conecta dos estanques con unas ciertas características y piden determinar la altura de pérdida del sistema y la potencia mecánica que esta pérdida representa. ¿Cuál es el objetivo de esta fórmula, de este ejercicio? Es recordar cuál es la fórmula con que tenemos que determinar la potencia eléctrica del sistema. ¿Ya? Yo tengo ese sistema. ¿Cuáles son los datos que conozco? Cada vez que hago un ejercicio tengo que plantear los datos que conozco. El caudal, la diferencia de altura geométrica, y me dan el dato que la potencia de la bomba es de 20 kilowatts. ¿Y qué nos piden? Determinar la pérdida de carga y la potencia mecánica que se pierde en el proceso. Entonces, cada vez que tengo un problema de hidrodinámica, tengo que pedirle ayuda a mi amigo Bernoulli. Entonces, y tengo que dibujar mi línea de corriente. Y determino los puntos en los cuales voy a trabajar con mi línea de corriente. Y después, perfecto, parto considerando o analizando, más que considerando, las situaciones de borde. ¿Qué tengo? Como es un sistema abierto, presión manométrica en el punto 2 es la misma presión que en el punto 1. Como estamos hablando de presión manométrica, vale 0. Si fuera presión absoluta, sería presión atmosférica. Respecto de esos puntos, asumimos que B sub 1 es igual a B sub 2 y tienden al valor 0. ¿Por qué tienden al valor 0?
porque el diferencial de velocidad en el estanque es tan pequeño que se puede, como la variación de velocidad en el estanque, al ser tan grande, se puede tomar como cero. Que es un valor que tiende a cero, y como la fórmula de Bernoulli habla de b cuadrado sobre 2g, si tengo un número entre 0 y 1, el b cuadrado es un valor muy chico, y si lo divido por 20, sigue siendo lo más chico posible. Consecuentemente, cuando reemplazo todos los términos de la ecuación, me queda que la altura que tiene que entregar la bomba va a ser igual a Z2 más las pérdidas de carga. Lo cual es absolutamente lógico, po. ¿Ya? No dice ninguna otra cosa. Oiga, la altura que tengo que entregar en la bomba es igual a la diferencia de cota más la pérdida de carga. ¿Ya? Entonces aquí teníamos esa fórmula, ¿ya? Como la bomba entrega energía al sistema, W es mayor que cero. Y después viene el concepto de trabajo, es fuerza por distancia. Una fuerza realiza un trabajo cuando en el sentido de la fuerza, el objeto sobre el cual se genera esta fuerza ha tenido un desplazamiento, un cierto desplazamiento. Concepto de trabajo, fuerza por distancia. ¿Ya? Podemos descomponer el concepto de fuerza y de distancia. Trabajo, fuerza es masa por aceleración. Y la distancia que se ha movido la masa, ¿cuál es? Los 45 metros. Más que eso, Tamara. La masa de agua que está en el punto 1, ¿cuánto se ha debido mover en energía para que pueda llegar al punto 2? Tengo que, como usted dijo, darle la diferencia de cota, pero además tengo que darle a la energía para que pueda vencer la pérdida de carga desde este punto a este punto. Entonces aquí la fuerza que estamos aplicando es sobre la fuerza de gravedad, donde esa partícula de agua se ha tenido que desplazar una distancia igual a la diferencia de cota más la pérdida de carga, porque necesito que viaje por el interior de la tubería. ¿Nos queda claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces podemos colocar que trabajo es masa por aceleración de gravedad por la altura o la energía de altura a la cual hemos movido todo este sistema. Entonces ahí viene, después decimos, oiga, el viejo concepto de densidad, masa por volumen. Yo puedo decir que volumen es masa sobre densidad. Si divido el volumen por el tiempo, me queda volumen sobre tiempo igual a masa sobre densidad por tiempo. ¿Y qué es volumen sobre tiempo? Caudal. Perfecto. Caudal entonces va a ser masa por densidad por tiempo. Y yo puedo ahora colocar que masa es igual a caudal por densidad por tiempo.
Y ahora vuelvo a mi primera ecuación de trabajo. Masa por aceleración de gravedad por la altura a la cual estoy trasladando esta masa. Y sabemos que potencia es trabajo dividido por tiempo. Y la potencia se mide en watts. Entonces hago los reemplazos. Potencia, masa, por aceleración de gravedad, por el desplazamiento que he tenido que realizar en esta masa para que salga en el punto 2, partido por tiempo. Y digo, perfecto, potencia es caudal por densidad por tiempo, por aceleración de gravedad, por HW partido por tiempo. Y aquí desaparece el tiempo y me queda que la potencia es el caudal por la densidad, por la aceleración de gravedad, por la altura a la cual tengo que hacer el desplazamiento de esta masa. Y consecuentemente puedo decir que la altura va a ser igual a la potencia partido por la densidad, por la aceleración de gravedad por el caudal. Y también puedo reemplazar densidad por aceleración de gravedad por peso específico. Y ahora, ¿qué me dicen? Que la potencia era de 20 kilowatts. Conozco el valor de la densidad, conozco la aceleración de gravedad, conozco el caudal y puedo determinar cuál es la altura a la cual tengo que elevar el agua con esta bomba para que me salga en el punto 2. Y tengo que elevar 67,95 metros. Como sabíamos que conocemos ya que la altura total de elevación era la diferencia geométrica más la pérdida de carga, podemos colocar que la pérdida de carga es la altura total menos la diferencia de cota, y significa que en este sistema tenemos que elevar el agua adicionalmente a la diferencia de cota 23 metros. ¿Ya? Pero el tema importante de este ejercicio, que es muy tonto, que es muy sencillo, es decir, cómo se deduce la fórmula de potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica necesaria para que el agua llegue al punto 2 tiene que ser tal que me permita vencer la diferencia de cota más las pérdidas de carga. ¿Y cuáles son las pérdidas de carga que tengo que considerar? Las pérdidas de carga tienen dos componentes, acuérdense, pérdida de carga por fricción y pérdidas de carga singulares. ¿Ya? Entonces la potencia que se pierde viene dada por potencia igual a densidad por aceleración de gravedad, por caudal, por la altura que tengo que vencer para que el agua me pueda salir en el punto 2. Hago los reemplazos y llegamos a que se pierde cerca de un 30%, ¿ya? Como pérdida de carga para que el agua salga en el punto 2 cuando ya he vencido la diferencia de cota. Entonces, la fórmula de potencia es caudal por peso específico por la altura total que tengo que elevar, y como ahí estamos hablando de energía eléctrica, energía mecánica, como dijo muy bien Javier o Francisco en delante, tengo que dividir esta expresión
por la eficiencia del motor y la eficiencia de la bomba. Y las eficiencias combinadas de los grupos de elevación en general varían desde un 55% a un 80%. Y si yo digo, perfecto, si esto lo divido por 70%, esto que está aquí está en watts. Si yo lo quiero expresar en kilowatt, lo divido por 1000. Si divido esto por 1000, ¿cuál es la densidad del agua promedio que uno usa en los cálculos? 1000. Si tengo 1000 en el valor de la densidad y tengo 1000 porque voy a expresar esto en kilowatt, se me anulan el 1000 de la densidad por los 1000 para llevarlo a kilowatt. Si esto lo divido por la eficiencia del sistema y asumo un valor de 70%, ¿cuánto resulta cuando yo divido el valor de G por 0,7? ¿Alguien podría hacer ese número? Ahí dio 14,0 algo. Y de ahí viene el número que tú habías dicho en delante, Javier. Entonces, cuando el policía te pregunte cómo calcula la potencia, oiga, con la fórmula 14 Q por H, y si te pregunta de dónde viene el 14, ya sabes de dónde vienes para que el policía te pueda decir welcome. ¿Ya? ¿Sigamos? ¿Les queda claro el concepto? Sí, profe. Me alegro. Ahora, volviendo al tema de los grupos de bombeo, yo puedo tener la opción cuando tengo dos modalidades, cuando tengo dos o más grupos funcionando en forma simultánea. Una opción es el bombeo en serie, en que el caudal que eleva una bomba pasa por otra bomba. Cuando el caudal que pasa por una bomba y pasa por otra bomba, yo puedo sumar los caudales que elevan las dos bombas para decir, este es el caudal que elevan estas bombas en serie. Cuando el mismo caudal pasa por la bomba 1 y pasa por la bomba 2. O sea, en serie el caudal se mantiene, lo que se suma son las alturas. Perfecto, esa era la respuesta que quería. Entonces, cuando tengo funcionamiento en serie, dado que el caudal que pasa por una bomba pasa por la otra, yo tengo que mantener los caudales y sí puedo sumar las alturas de elevación. ¿Ya? Entonces corresponde sumar las alturas y mantener los caudales de elevación. Entonces, si yo tengo dos bombas iguales, tengo esa curva característica. Cuando coloco una bomba de las mismas características en funcionamiento, corresponde que sume las alturas y mantenga los caudales. Entonces aquí para cada punto voy sumando los caudales, perdón, sumando las alturas. Si tengo bombas distintas, la curva va a ser distinta. Y si tengo 4 grupos en serie, voy a tener ese sistema. Caudal 1, bomba 2, bomba 3 y bomba 4. En que voy sumando las alturas
para cada punto de caudal y construyo mi sistema. Y acá tengo que posteriormente dibujar mi curva de altura dinámica total. Mantenemos, ¿ya? Entonces tengo ese sistema, digo perfecto. Tengo acá mi curva característica de los 4 grupos, dibujo mi línea de altura dinámica total y digo, oiga, en este sistema que requiere 4 grupos de elevación funcionando en serie, mi caudal de equilibrio es de aproximadamente 20 litros, que va a elevar el agua del orden de 350 metros, pero requiere que estén los 4 grupos en funcionamiento en serie. Si solamente funcionan 3, no me sirve porque yo necesito que mi curva de altura dinámica total tenga esa altura que no me la dan 3 bombas en serie, me la dan 4 bombas en serie. Entonces tengo que dibujar estas curvas, y la forma más sencilla que hoy día tenemos es hacer los valores y construir las gráficas, construir los datos, y posteriormente con la función de dibujar gráfico, Excel me lo hace de una patada. ¿Ya? La otra opción es tener grupos en paralelo, en que en grupos en paralelo yo tengo un pozo común o un lugar común desde el cual saco el agua que eleva la bomba 1, que eleva la bomba 2 y eleva la bomba 3. Consecuentemente, cuando yo tengo grupos en paralelo, el caudal de mi sistema va a ser el caudal 1 con el caudal 2, más el caudal 2, más el caudal 3. Sumo los caudales, pero mantengo las alturas de elevación. Ahora, cuando el agua sale de la bomba 1, la bomba 2 y la bomba 3, cuando está funcionando la bomba 1 capta el agua, la impulsa por una línea. Cuando yo pongo en servicio el grupo número 2, capta agua de otro punto y me lo inyecta a la línea de descarga de la bomba 1. Consecuentemente, a la salida de la bomba 2, las gotas de agua comienzan a pelear para ver cuál es la que se va por la tubería. Y cuando pongo el grupo 3 en servicio, ya hay 3 gotas de agua que están peleando para irse por una tubería de capacidad finita. Consecuentemente, el caudal final que el sistema va a llevar va a depender de las características de cada grupo de elevación y fundamentalmente de la tubería de descarga a la cual descarga cada una de los grupos de elevación. ¿Logran visualizarlo bien? Sí, profe. ¿Ya? Cuando yo estoy en una fila y esa fila mira a una puerta, el funcionamiento, la cantidad de personas que salen de la puerta, que están por esa fila, es constante, es una sola. Pero si de repente hay otra fila que se quiere meter a la misma puerta, 2 personas no pueden pasar simultáneamente por la puerta. No sé, la cantidad de personas que pasan por unidad de tiempo va a ser mayor, pero no va a ser el doble de la cantidad de personas que tiene la fila 1 y la fila 2. Y si se me mete otra fila que quiere salir por la misma puerta, la cantidad de personas que van a salir por unidad de tiempo no va a ser la suma lineal de las personas en la fila 1, en la fila 2 y en la fila 3, porque están limitadas a la puerta de salida. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el esquema, tenemos acá, yo tengo aquí
una curva característica con una descarga que tiene ciertos valores. Cuando agrego la segunda planta en funcionamiento, el incremento de caudal no es el doble respecto al funcionamiento de un grupo, sino que solamente aumenta un cachito. Por el efecto de la fila, el efecto de la puerta. ¿Les queda claro? Profe, ¿Ya? Si yo agrego otro grupo de elevación o un cuarto, cada vez el incremento de caudal va a ser menor. Porque están compartiendo la misma puerta de salida. Si yo acuesto la curva de altura dinámica total, ya la hago más o menos con un diámetro infinito, me quedaría esta línea aquí que iría paralela al eje de la altura de elevación de 60 metros. Y tendría esos valores. Y tampoco me subiría al cuádruple cuando están funcionando los 4 grupos de elevación. Entonces, cada vez que yo tengo un grupo de elevación, ese grupo me eleva un caudal Q sub 0. Cuando coloco un segundo grupo, el incremento es menos de la mitad. Pongo el otro grupo, el incremento ya es marginal. Coloco un cuarto grupo, ya el incremento tiende a 0. Coloco un quinto grupo y probablemente el incremento ya va a ser 0. Coloco un sexto grupo y el incremento va a ser notablemente 0. Entonces, si yo digo, oiga, quiero hacer que mi sistema eleve el caudal, en este caso de 38 litros por segundo, cuando funciona un grupo, elevo un caudal de 30. Y cuando pongo el siguiente grupo, elevo un caudal de 38 litros por segundo. Entonces quiero que tengan eso presente, que cuando yo tengo que determinar cuál es la cantidad de grupos que tengo que considerar en servicio, tengo que tener presente este esquema de punto de equilibrio en un grupo de bombeo en paralelo. Entonces, si yo necesito elevar un caudal total de 100 litros por segundo, cuando funcione una bomba, probablemente el caudal que esa bomba me va a tirar va a ser del 60, 70 o 80% del caudal total. Y para llegar al caudal total, coloco el otro grupo que me va a aportar ideal, en la mejor de las condiciones, un 40%. Y en la peor, un 20 o un 10%. Entonces, de esa forma, construyo mi sistema que me permite caracterizar cuál es el comportamiento o el impacto de grupos de elevación en funcionamiento en modalidades en paralelo y en serie. Entonces, en paralelo, sumo los caudales y mantengo las alturas. Y puedo tener distintos tipos de bombas. Y voy sumando ahí los caudales. En grupo en paralelo, voy sumando los caudales, manteniendo las alturas. Y en la forma en serie, mantengo los caudales y voy sumando las alturas. Entonces, en grupo en paralelo, sumo los caudales, mantengo las alturas, y grupo en serie, mantengo los caudales y sumo las alturas de elevación. Oye, hagamos un pequeño break, que me dio frío, pero buscar un cafecito. Nos vemos en 10 minutos más. Bueno, profe, vaya nomás. Ustedes también vayan por algo calentito. Está bien, era la mañana.
Sí,